Esta es una producción de Sonidos Azules, el noticiero del medio ambiente. Un saludo para todos nuestros televidentes que nos ven en este momento. Nos encontramos en compañía de Juan Melgarejo. Él precisamente es el fundador y actualmente líder del comité Río Arzobispo, un comité fundado en el año 2005 que ya lleva 10 años de trayectoria por el cuidado del medio ambiente en la ciudad de Bogotá. Muy buenos días, Juan. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de difundir el trabajo que hemos venido realizando en favor del medio ambiente y del entorno en el cual vivimos. Ustedes preguntan cuál es el origen de que hayamos empezado este trabajo. Hace como 10 años empezó a observar una de mis hijas que frente al edificio donde vivimos se represaba, por llamarlo de alguna manera, una gran cantidad de basura y que el encargado nunca limpiaba. Nos cansamos de llamar para que vinieran a limpiar, nos cansamos de hacer una cantidad de cosas y nunca logramos que vinieran. Para esa época pasaron haciendo perifoneo, anunciando una reunión para iniciar algún trabajo en el río, que en este momento realmente no tengo claro cuál fue. Y nosotros asistimos a esa reunión. Allá nos reunimos con vecinos de aquí de Palermo y del barrio del Alcázar, que es el que queda al otro lado del canal, del río. Y empezamos a observar que deberíamos responsabilizar a la administración por el arreglo y el cuidado del río. Nos empezamos a reunir y empezamos a analizar las problemáticas que teníamos, que son de toda clase. Entonces resolvimos hacernos permanentes, empezamos a diseñar una metodología de trabajo, que la primera idea que tuvimos fue, pues si la responsabilidad le compete a la administración, a las entidades, pues lo primero que deberíamos hacer es llamar a las entidades que vengan y nos cuenten qué es lo que están haciendo, qué piensan hacer y cuál es lo que observamos nosotros, los problemas que observamos nosotros que ellos deberían arreglar. Como algo así como el 4 de noviembre del 2006 tal vez, tuvimos una reunión en que invitamos a todos. Eso fue muy ambicioso, nunca se nos ocurrió que invitara 12 o 13 entidades. Pues fueron muy acuciosos, llegaron 12 y estuvieron como hasta las 11 de la noche contándonos cosas. Y eso llevó a que de ahí en adelante entonces más bien hiciéramos con cada uno, hiciéramos las reuniones y empezáramos a ver qué posibilidades había de arreglar el entorno. Ya para el año como 2007 teníamos muy claro que lo que queremos, porque es lo mismo que queremos hoy, es la mejora integral del río Arzobispo, su canal, su ronda y su entorno. Y eso en otras palabras, ¿de qué es lo que queremos? Pues era la mejora ambiental, paisajística y urbanística del río y su entorno. Empezamos con este proyecto, nos reuníamos habitualmente, venían vecinos, todas las actividades que se iban a desarrollar en el río por parte de Acueducto, por parte del IDU, por parte de cualquier entidad, se hacían en alguna de las reuniones de nosotros. Venían muchas personas. Cuando empezó el tema del reciclaje fuerte, hace como unos 6 años o algo así, tuvimos varias reuniones muy grandes, citando a todos los vecinos de los alrededores. Había reuniones de 60, 70 personas en las cuales contábamos por qué, y la entidad encargada contaba por qué es conveniente adelantar el reciclaje en la fuente. Entonces empezamos con muchos temas, todos alrededor del río, pero nosotros siempre decíamos que necesitamos la recuperación del recurso hídrico, que ese era el primer requisito
había gente que se quejaba de dolores en el barrio del Alcázar especialmente, y empezamos a detectar que había una estructura de alivio abajo de la carrera 24 que vertía más agua servida, que era la que daba el olor, salía con jabón, o sea, uno sabía que era agua, que no era agua limpia, no era el agua del río, y vertía más agua que la que traía el río desde la montaña. Más o menos la gestión de esa mejora empezó como en el 2005, y en el 2006 ya había unos diseños en el acueducto para adelantar esa mejora. Todo el proceso se demoró una cantidad de tiempo, empezó con un presupuesto, ese presupuesto no alcanzaba, ningún contratista se hacía cargo, habría una licitación, yo no me acuerdo cuándo, pero digamos en el 2008 tal vez, para diciembre esa licitación la declararon desierta, luego volvieron y abrieron y consiguieron un contratista grande que por una plata importante se comprometió a hacer todos los arreglos que había que hacer aquí para que en tiempo seco no hubiera aguas servidas dentro del cauce del río. La obra empezó tal vez en el 2011, no, en el 2010 empezaron la obra, tuvo unas, ¿cómo llaman ellos? Unos aplazamientos, ya iniciada la obra, y finalmente concluyó en marzo del 2012. La obra consistía en el cambio, en la construcción de la estructura de alivio número 14, que es en la calle 45, el mantenimiento y arreglo de la estructura 15, que queda aquí frente a donde estamos, y el cambio de unos 700 metros de tubería de 1 metro para optimizar la conducción de las aguas servidas hasta creo que hay un interceptor en el barrio del Alcázar. Era una obra grande, una obra que costó finalmente 4.200 millones de pesos, y como ustedes ven, el solo cambio de los 700 metros del tubo cambió la vida de los dos barrios mientras terminaron la obra. Eso da como resultado pues que tenemos un agua casi limpia, casi de la calidad que viene del río, como les contaba, descontando que arriba de la carrera quinta hay un vertimiento que se llama el Canal Cataluña, que con los alcaldes locales de Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos y Engativá hemos solicitado, tanto nosotros como con ellos, hay un derecho a petición de los alcaldes para que se subsane ese vertimiento allá. Precisamente son 10 años, como nos contaba Juan, que se ha adelantado la labor por parte del Comité Río Arzobispo. En una entrevista pasada, este medio realizó una entrevista a la administración del Parque Nacional, en la cual ellos nos expresaban que una de las principales problemáticas que tiene la contaminación del río Arzobispo es la que se propicia por parte de los habitantes de calle que residen en los cruces del río Arzobispo que tiene con la urbanización. Don Juan, para usted, ¿cuáles son las principales problemáticas, luego de 10 años de ardua labor con el río Arzobispo, que ustedes han podido identificar que pues atañen a la contaminación del mismo? A ver, la primera causa tiene que ver con el recurso hídrico. De alguna manera hay que dividirlo como en varios segmentos. El primero es el tema del recurso hídrico, que es fundamental, principal, la mejora de la calidad del agua que viene corriendo por el río. El río viene de la montaña, debe venir limpio. El río se contamina cuando entra al área urbana. El primer punto de contaminación que tiene en el área urbana es en la circunvalar. Uno puede ver que las personas pasan, yo diría, me atrevo a decirlo, que es desde los carros tiran bolsas de basura al cauce, que es bastante profundo en ese punto. La circunvalar pasa muy alto sobre el río
Y uno, al mirar sobre los puentes de la circunvalar, uno se da cuenta que hay bolsas de basura tiradas en el fondo al lado del río. Que nadie va hasta allá a llevarlas, tienen que tirarlas desde arriba. Luego viene el otro punto de contaminación, que es el Canal Cataluña, que queda como unos 150 metros arriba de la carrera quinta, que trae aguas, nosotros solo lo hemos detectado un poco más allá del hospital militar, viene por la carrera quinta, bordea la Universidad Javeriana, donde se llamaba el Instituto Neurológico, y sale al río Arzobispo, donde descarga aguas contaminadas. No entendemos por qué hay aguas contaminadas ahí. ¿Cuál otro punto de contaminación hay en el agua del río? Las ventas que hay a la orilla del río en el Parque Nacional. Lo que hemos visto, y podemos ser desmentidos, es que los sifones de los lavaderos de elementos, de utensilios dentro de esas ventas van directamente al río. El otro punto que creemos que puede estar causando, pero ese sí no lo tenemos claro, que puede estar causando contaminación, es el lavado de vehículos automotores en el Parque Nacional, a la orilla del tanque grande que tiene el acueducto ahí. Permanentemente hay una salida de agua, ustedes pueden verla todo el tiempo que hay una salida de agua, y ahí la recogen los lavadores de carros para lavar carros a la orilla del río. El otro punto, entonces ya hemos dicho que hay vertimiento de agua y botaderos de basura. Hay basura también de todas las personas que acceden a los servicios del parque en los fines de semana. ¿Por qué sabemos que eso es así? Porque los días lunes hay subienda de basura en el río en esta parte de las casas. Entonces, sería muy coincidencial, o es muy coincidencial, que los lunes es cuando más basura hay en el río. Y coincide que son tuzas de mazorca, coincide que son botellas de gaseosa, coincide que son triangulitos de pizza, coincide esa clase de cosas, que no lo hay el resto de la semana. No lo hay el resto de la semana. El resto de la semana hay otra clase de cosas, hasta colchones, mesas de noche, lo que usted quiera. En el tema de basura creemos que el componente más alto o las personas, porque la basura no la producimos sino las personas, los productores más grandes de basura son los vecinos. Son los vecinos. Eso está claro. El habitante de calle ayuda en el aumento de basura, pero no en las cantidades que llega aquí a este punto. Eso no es posible, entre otras cosas porque hay muchísimo menos habitantes de calle que habitantes del sector. La diferencia es grande. Y puede deberse a muchos factores, que no pasó el camión, que se les olvidó, que lo que sea. Eso no lo sabemos, hay miles de excusas. Que no saben qué hacer con la llanta, llantas también salen, que no saben qué hacer con el escombro, porque hay tanto dentro del cauce como a la orilla del río, o sea en la ronda, también tenemos basura. O sea, ya llevamos ahí dos problemáticas. Uno es el tema de la basura en el cauce y en los alrededores del río, y el otro es la calidad del recurso hídrico. Ya les conté que recuperamos la calidad del recurso hídrico, bueno, eso lo tratamos ahorita en otro capítulo. El otro tema es como la percepción de inseguridad. El río no es inseguro, pero por causa de ser la estructura ecológica principal de Teusaquillo, el río es relativamente oscuro, tiene poca iluminación. Eso da una percepción de inseguridad a las personas, o de falta de seguridad, pero el río no tiene esos problemas.
Para mí el problema más grande es la falta de apropiación de las personas, que se manifiesta en la indiferencia que tienen siempre. Nosotros hemos hecho varias actividades, una que se llama Todos por el Arzobispo, que es una jornada de un día en el que se hace la limpieza del río. Nosotros decimos que se hace una apropiación y una recuperación del río, y básicamente se refiere a la limpieza. Eso se hace con las entidades a partir de una iniciativa que tuvimos en el Comité de Río Arzobispo, una iniciativa que presenté en la Comisión Ambiental Local de Teusaquillo. Y entonces asisten todas las entidades que tienen que ver con el tema. El Hospital de Chapinero, la Alcaldía Local, el agua es el operador de aseo, que hoy en día es Aguas Bogotá, el acueducto mismo, la última vez nos acompañó incluso el sindicato del acueducto, trajo tanto funcionarios como trabajadores para que nos ayudaran. Los funcionarios ayudaron igual, porque es el trabajo que hacemos todos. Bajamos al cauce y hacemos la limpieza del río y la recolección de los residuos. Entonces, si hubiera un poco más de apropiación de las personas, si las personas se dieran cuenta que es parte del entorno, que resignificaran el río, que le volvieran a dar significado al río como parte del entorno en el cual viven. Es que el problema de tirar basura a la calle es que usted deteriora el propio sitio donde usted vive. Ese es el problema de tirar basura en la calle. No es porque sea feo o bonito, es que usted inmediatamente deteriora y demuestra que el sitio donde usted vive no le importa. Ese es el problema. Por eso para nosotros es fundamental la apropiación del río y del espacio, del territorio. Aquí, un poco más abajo, abajo de la carrera 25, tenemos unas personas que incluso mantienen, no solo tienen jardín en la orilla del río, sino que además barren incluso la calzada de los vehículos, que eso no lo hace nadie, pero es una demostración de la apropiación que le tienen al entorno. Las acciones. Juan Melgarejo nos habla acerca de que el accionar del individuo, ya sea habitante del sector o población flotante que arroja basuras hacia el río Arzobispo, determinan totalmente el caudal y pues la salud misma del río Arzobispo. Quisiera preguntarle ahora, Juan Melgarejo, ¿cuáles son las acciones que ha tenido el Comité Río Arzobispo para mitigar la problemática que vive el mismo río? A ver, nosotros tenemos como varios niveles de trabajo. En uno, que es la interacción con las entidades, a la vez también hay muchos niveles en esa interacción. Por ejemplo, uno es la presentación de los proyectos. Nosotros presentamos hace unos años a la alcaldía local, que fue muy acucioso el arquitecto Juan Carlos Almonacid en presentar a el acueducto un proyecto, digamos un borrador, una idea de cómo podíamos mejorar el entorno urbano en la esquina de la carrera 24 con calle 45 en los alrededores del río. Presentábamos una plazoleta con una renovación del mobiliario urbano, del entorno, y eso es una de las funciones que creemos que tenemos. Presentar proyectos, motivar proyectos, y en todo esto participamos hace años con un contratista que se llamó EPIPSA, que ganó una licitación internacional para mejorar algunos entornos en Bogotá. Ellos recomendaron hacer 10 corredores que se llamaron redes ambientales peatonales seguras. Una de esas era el corredor del río Arzobispo. Eso dio vuelta en la administración, eso era por cuenta de la Secretaría de Movilidad. Eso dio vuelta en la administración y en la Bogotá Humana el IDU inició otra vez con el tema de las RAPs. Eso, en el enfoque que le dieron ellos, involucraron otras vías además del río,
involucraron la calle 34, el Parkway y el río Arzobispo. O sea que nosotros fuimos precursores de un mejoramiento del espacio público en Teusaquillo a partir del proyecto que nosotros veníamos presentando los últimos años, digamos, en ese momento unos 5 o 6 años atrás. El proyecto involucraba lo que se hacía antiguamente, hacer un sendero peatonal, hacer una ciclorruta, y eso tiene que cambiar dramáticamente el entorno. El proyecto en la parte del río Arzobispo sigue igual, en el Parkway es un mejoramiento de los andenes, que en este momento está en curso y ya viene para acá. Aquí la propuesta siempre ha sido una pacificación del tránsito. Nosotros hablábamos de una peatonalización de las calzadas vehiculares, que ellos la traducen más bien en una pacificación del tránsito, o sea, no van a existir andenes, sino que todo es el mismo nivel, dando prioridad al peatón. Eso lo hemos visto en otras ciudades. Aquí mismo en Bogotá, en la carrera tercera es así, no hay andén, todo es una plazoleta en el sector donde quedó la estación de Transmilenio, que queda entre la Alianza Francesa y el Colombo. Yo no sé cómo se llama esa. La de Aguas. Eso todo es un solo espacio, si usted se da cuenta, pero por ahí pueden pasar los carros de los que viven ahí en ese sector. Esa es la idea, una idea parecida es lo que viene para acá cuando se haga. En otros niveles de la interacción con el Estado, con las entidades, hemos tenido otros proyectos. El más importante, como le digo, hemos hecho 13 jornadas que se llaman Todos por el Arzobispo, en el cual nosotros mismos, los otros habitantes de la localidad y del sector, con funcionarios y con trabajadores de la empresa de aseo y funcionarios de hospital, de la UAES, de la alcaldía local, bajamos al cauce del río, recogemos toda esa basura, la sacamos y el operador de aseo Aguas Bogotá la recoge y la lleva al lugar de disposición final. ¿Qué otras cosas hacemos? Por ejemplo, hemos hecho dos cosas un poco para nosotros trascendentales, una muy grande y otra no tan grande, pero trascendental también, como visibilización, como sensibilización de la problemática del río, que se llamó el Festival del Río y la Vida, que no se le pudo hacer segunda versión porque durante 3 años el IDU no estuvo con una obra que no permitió hacer nada en el río, porque estaba en una obra inconclusa, una obra que se demoró 3 años para hacer 400 metros de mejoramiento de vida. Pero hicimos este festival, hubo conciertos, hubo exposiciones de fotografía, charlas, juegos, intervinieron todas las entidades, estuvimos nosotros, nos acompañó la Universidad Cooperativa de Colombia. Y en ese Festival del Río y la Vida cerramos con un concierto que participaron unas 600, 700 personas, con Totola Momposina, que se hizo un homenaje al río Arzobispo. Esas dos son las dos. Esa es una de las dos acciones grandes de visibilización o de sensibilización del problema. La otra acción que hemos hecho es la navegación por el río. Nosotros hacemos en kayak y difundimos por las redes sociales para que las personas se den cuenta que el río no es ese monstruo que dicen siempre, que el río es peligroso. No, el río ni siquiera es peligroso, el río está ahí, el río no tiene nada, el río no tiene absolutamente nada. Entonces hemos hecho la navegación por el río, y esas dos como digamos las labores de visibilización más grandes. La otra es la difusión por redes sociales. Fuimos de los primeros en tener, de los ambientales, los primeros en tener Twitter. El Twitter nuestro debe tener lo que tiene Twitter, yo no sé cuánto, 8 años, no sé cuánto, 6 años, lo que sea, que desde temprano, @Río Arzobispo. Tenemos las páginas de redes, que ya casi no hay tiempo para estar motivándolas. Tenemos Comité Río Arzobispo, y tenemos otra que no recuerdo, pero Comité Río Arzobispo tenemos una. Tenemos la página que desde lo que les decía, desde 2007
tenemos página donde está un poco el recuento de las acciones, de los proyectos, de lo que queremos, y hoy en día el proyecto más grande que presentamos a esta administración, que ya termina, ya van de salida, no lo acogieron, que porque éramos de estrato 4 y los de estrato 4 no nos merecemos la mejora de los entornos, eso fue lo que dijeron, para una cosa que ellos proponían en el plan de desarrollo de Bogotá, que es la renaturalización de los cuerpos de agua. Nosotros proponíamos un piloto en el río desde la avenida Caracas hasta la carrera 19. Eso no avanzó. Y en el tema de otras obras, por ejemplo, había un problema de movilidad sobre el río. El río de todas maneras es un obstáculo a la movilidad, aunque uno quisiera decir que no es así, es un obstáculo a la movilidad. Entonces teníamos 2 puentes peatonales sobre el río de muy mala calidad, en muy mal estado, construidos con una visión de, bueno, hagámosles algo para que pasen. Y tramitamos en unos encuentros ciudadanos para que se mejoraran esos 2 puentes y se hiciera un puente en la carrera 26, porque la necesidad de paso por el Transmilenio, por causa del Transmilenio, pues se hizo importante. Entonces la administración de Juan Carlos Almonacid dejó para hacer 3 puentes vehiculares como unos 280 millones de pesos que no alcanzaron, y después él hizo una adición, pidió una adición a la JAL, y se construyeron 3 puentes, uno en la carrera 20, uno en la carrera 26 y el otro en la carrera 28 en el parque de Belalcázar, que comunica Belalcázar con Galerías, pasando por el barrio Alfonso López. Ustedes pueden ir a verlos si sirvieron o no sirvieron. Tuvieron algunas oposiciones, personas que no quieren que se hagan obras en el río, pero finalmente los 3 puentes pasaron y ya están construidos y son muy utilizados por las personas, especialmente por el tema de Transmilenio. Es que Transmilenio genera unos corredores de movilidad a pie muy grandes, y esos 2 puentes han facilitado. El otro trabajo súper importante que les contaba, eso es posiblemente una de las obras más grandes que se ha hecho en Teusaquillo, fue la mejora de la calidad del recurso hídrico, que les conté, que viene desde el 2005, que los primeros diseños fueron en el 2006, que hubo varias licitaciones, una que se declaró desierta, y finalmente la obra de construcción de la estructura 14, mejora de la estructura 15 y cambio de 700 metros de tubería del colector, que eso es tubería en una parte de 1 metro y en otra parte de 1,20, atravesando pues, todo el barrio del Alcázar y una parte de la Ronda del Río. Terminó en marzo, como les decía, como con unos 2 años de trabajo, con una interrupción que hubo en el intermedio, pero en marzo del 2012 terminamos esa obra, y el agua del río pues corre casi limpio. Y el otro, que es sumamente importante, acabamos de recibir un dron para monitoreo del río Arzobispo. Eso es una de las cosas, eso marca un hito en todo el tema de la protección ambiental, no solo en el distrito, sino en toda Colombia. Eso es un hito, es una cosa que es una innovación, exacto. Son las acciones que Juan, con todo el colectivo, ha realizado en pro de la recuperación paisajística y urbanística del río Arzobispo. Pero también la población habitante que rodea al río Arzobispo, también la población flotante que pueda pasar por el mismo, tiene parte que ver y también puede ser parte de la solución. Don Juan, la pregunta que le hago a usted es, ¿cuáles son las opciones, las alternativas, las soluciones que puede brindar la población que rodea al río Arzobispo? Bueno, como decía también en la problemática, si todos nos apropiáramos del entorno en que vivimos, él debería mejorar. El río es parte de nuestro entorno, entonces deberíamos apropiarlo cada uno de quienes viven en los alrededores, no solo enfrente, sino en los alrededores del río,
podría ayudar a mejorar el río, y eso les mejora la calidad de vida a todos, y nos mejora la calidad de vida a todos en Teusaquillo, no es solo a los que vivimos alrededor. Si pudiéramos lograr que las empresas que hay en Teusaquillo nos ayudaran con ese tema. Hace años, una iniciativa de empresa privada mejoró el Parkway. Luego entró la administración y todo esto, no hay que negar el trabajo de la administración, pero hay que contar con que fue una iniciativa, yo no sé hace cuánto, 25 años o algo así, hubo una iniciativa de una empresa que ya no está en la localidad además, pero iniciar, igual podríamos hacer en el río Arzobispo, que las empresas, yo sé que está algunas de las orquestas del distrito, está en las inmediaciones del río, yo sé que hay como unas 6 o 7 universidades o instituciones de educación superior en las inmediaciones del río, todo eso podría ayudar. No es que esperemos a que haya contratos para que vengan a arreglarnos, sino que desde iniciativas ciudadanas pudiéramos trabajar. Ahorita se vienen los encuentros ciudadanos, que son creo que en marzo del próximo año, al inicio de la administración, que nos permiten construir el plan de desarrollo local y el plan de desarrollo distrital. Es una buena oportunidad para que quienes tienen iniciativas respecto al río pudieran incorporarlas allí. Esa es la invitación principal, apropiémonos del río, porque apropiarnos del río puede o debe mejorar la calidad de vida de quienes vivimos y del entorno. Eso es fundamental, es importante. Eso involucra no permitir que arrojen basuras, denunciar oportunamente y colaborar en los horarios tanto de recolección como de sacada de las basuras. Él es Juan Melgarejo, líder y fundador del Comité Río Arzobispo, que en conclusión nos hablaba acerca de la apropiación, la falta de apropiación que ha tenido la ciudadanía con este río, que ha contribuido gigantescamente a la contaminación del mismo. Agradecemos a Juan Melgarejo por su participación en esta entrevista y lo invitamos a usted, querido televidente, a que se haga parte del cambio, a que se niegue a botar basuras al río y a que desde su corazón se eche una pasadita por el mismo y piense cómo puedo yo contribuir al cambio y a mitigar las problemáticas que afectan a este río, que es vital para la vida humana en todo el mundo, más específicamente en la población bogotana. Esta fue una entrevista realizada a Juan Melgarejo, un ciudadano que decidió apropiarse del medio entorno que lo rodeaba y generar alternativas de cambio para el mismo. Usted también puede hacer lo mismo. Lo invitamos a que participe y haga parte del cambio de todo el movimiento ambiental en todo el mundo que busca la preservación de los recursos naturales. Espere una próxima emisión en Sonidos Azules, el noticiero del medio ambiente. Hasta luego.